Askyurkipan yatakaninaqa kun hamasiptasam. Askyurkipan yatichiri waliki. Waliki kumaqa Yatichiri. askyurkipanay. Yatichiri. Askyurkipanay takinitaki. Churu wasitana qaltarakiñani aymara yataqawisampi, ¿ya? Nayraqata haylintarakiñani urpila, ¿no? Maya, paya, kimsa. Kunata kisa urpila. Humaqmus payista. Kunata kisa urpila. Onsma wasa sista. Chichaja haitawayista. Kiwaña isis kiwa. Hichaja haitawayista. Kiwaña ukinkaraki. Kunata haitawayista. Liki chaja. Wasuruja hakuna kietektam hambe. Mayat Tunkara. Ayer hemos aprendido números del 1 al 10. A ver, ¿qué te exactamente? Maya. Ya, Kalyantam. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, sokta, pakalko, kimsa, kalko, ya tunka. Ya, Waliki, a ver, ¿qué te empieza a juntar manej? Naya. A ver, Aya, quinza, pusi, pesca, sota, pacalco, quinza calco, yatunca, tunca. Waliki, muy bien, ¿sí? Entonces, les había dicho de que primero se van a aprender hasta el 10, ¿no? Si aprendemos hasta el 10, el resto es fácil. Ahora, hemos aprendido también a conjugar, ¿no? Por ejemplo, 11, ¿no? Entonces, 11, ¿no? Ahí está, 11, ¿no? Simplemente aumento el tunca, ¿no ve? Tunca, ¿qué número es? 10. 10, tunca, ¿no? Tunca. Ahora, la terminación también va en ni. Ahí está, ¿no? Tunca, mayani. Luego, el 12 sería... Tunca, payani. Aquí igual tunca, ¿no? Tunca y aquí el ni. Ni. Tunca payani. Tunca, quinzani. Kimsani, este igual, ¿no? 13, digamos, tunca, kimsani, ¿no? 14, digamos, tunca, usini, ¿no? Solamente la terminación, ¿no ve? 15, tunca, pescani. ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Está bien? ¿Se entiende hasta el 19? Sí. 19 sería tunca, yatuncani. Sí, yatuncani. Ahora, esto con esto, hemos conjugado con tunca, ¿no ve? Todito, ¿sí? Todito esto está con tunca, ¿ya? Ahora vamos a hacer del 20 en adelante, ¿ya? Voy a borrar. Ahora, para hacer 20 en adelante, primero aquí vamos a anotar 20, ¿ya? 20. Aquí vamos a anotar 20.
Entonces hemos dicho 20 es la conjugación del 2 y el 10, ¿no ve? Entonces, paya. En vez de decir paya, vamos a contraer, ¿no? Patunca. 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 Ahora, patunca va a conjugar a todo, ¿ya? Vamos a conjugar con el 20, vamos a decir 21, ¿no? Entonces, anterior ya hemos conjugado con esto, ¿no ve? Para hasta el 19, ¿sí? Ahora nos olvidamos de esto, ahora conjugamos con esto, ¿ya? Conjugamos aquí, todo aquí va a ir esto, ¿ya? Patunca, 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 ¿ya? Para no escribir, estoy poniendo esta línea. O mejor escribamos aquí un poco. Ahí nomás, ¿ya? Entonces vamos a decir 21, ¿ya? 21. Entonces 21 va a ser patunca, maya, Mayani. igual la terminación ni en todos. ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Patunca, payani, patunca, kimsani, patunca, pusini, patunca, piscani, patunca, sohtani, patunca, pacacuni. Todo en función de números del 1 al 9 en todo caso. ¿Sí? Ahora, igual para conjugar 30, ¿no? Número 30. Entonces, 30 viene de 3 y 10, ¿no? Sí. Entonces, 3 se dice kimsa, Tunca. tunca. ¿Sí? Tunca, kimsa, tunca. Eso es, ¿no? 40 pusitunca. Entonces, igual los números múltiplos de 10, digamos, el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿no? Van a estar conjugados con el tunca, ¿sí? Tunca, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, kimsa tunca, ¿no? Quiero decir 31. Kimsa tunca, mayani. Kimsa tunca, payani. Kimsa tunca, kimsani. Kimsa tunca, pusini, ¿no? Entonces, siempre la terminación ni, ¿no? Al final, ¿ya? Excepto hemos dicho cuando estamos con 20, 30, 40, ¿no? Los múltiplos de 10, no, ¿sí? Pero el resto, todos con terminación ni. ¿Se ha comprendido? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Ahora, así llegamos hasta el 99. En un momento les voy a preguntar, ¿ya? Ahora, vamos a hacer el 100 hasta más adelante, ¿ya? Entonces, 100, número 100, en Aymara se dice pataca, ¿ya? Pataca. Pataca. Es el número 100. Entonces, también tienen que aprenderse, ¿no? Pataca. ¿Ya? Eso es nuevo, ¿no ve? Pataca. Pataca. Ahora bien, igualito que lo que hemos hecho de 10 hasta 99 es con el 100, ¿sí? Quiero decir 101, ¿cómo sería? Patak Mayani. Exacto, ¿no? Entonces, todito con esto, ¿no? Conjugamos aquí y la terminación ni, ¿no? A todos, ¿ya? 101, pataca mayani. 102, pataca payani. 103, pataca kimsani. 104, pataca pusini. 105, pataca piscani. 106, pataca sohtani. 107, pataca pacalconi. ¿No? Todo la terminación ni, ¿sí? Ahora, les había dicho ayer, ¿no? Ahora es múltiplos de 100, ¿ya? Ahora, por ejemplo, del 10 al 100 son múltiplos de 10, ¿no ve? Entonces, cuando es 10, tunca. Cuando es 20, patunca, ¿no ve? No terminan en ni. Ahora aquí terminan en ni, del 101 al 199, ¿sí? Entonces yo voy a decir pataca tuncani. Pataca patuncani, pataca kimsa tuncani, pataca pusi tuncani, ¿no? Todito va a terminar en ni, excepto 200, 300, 400, 500, ¿no? Múltiplos de 100. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo quiero decir
200, ¿no? Ahora es igualito que el 20, ¿no? Ya- Para ya- decir 20 hemos dicho conjugación, ¿no ve? Patunca, ¿no ve? 2, 10. Ahora 200 es 2, 100. Entonces, vamos a decir Pataca. pataca. Ah, ¿Ya? Ahora conjugamos con pataca, porque estamos en números que están por encima del 100. De 100 a 999 estamos aprendiendo ahora. ¿Ya? ya, teacher, ¿Alguien ya quiere no vemos preguntar? más abajo. ¿Ya no ven más abajo? No se ve. Ya, así te voy a poner. ¿Ya? ¿Ahora ven? Ahora sí, gracias. ¿Ya? Ya, teacher. Ahora 300, ¿cómo sería? Kimsa pataca. Kimsa, 3, pataca, ¿no? Pataca. ¿Ya? 400. Pusi Pataca. Pusi, pataca. Pataca. 500. Pesca pataca. pataca. Pesca, pataca. Pataca. Fácil, ¿no? Así vamos a conjugar. Entonces, estos no terminan en ni, pero si digo, por ejemplo, 201, ¿cuánto sería? ¿Cómo sería? Pataca mayani. Pa, pataca, ya, ni. Ni. ¿Ven? Sí, entonces igualito, ¿no? Mayani, payani. Ahora si digo, por ejemplo, 220, ¿cómo sería? Pataca. Pataca. Patunca. Patuncani. Patunca. Ya, ahí está. Hemos dicho múltiplos de 100 ahora, ¿no ve? Entonces, de 101 a 199, de 201 a 299, de 301, así sucesivamente, va a terminar en ni. ¿Ya? Hace un momento era del 11 al 19, del 21 al 29, del 31, así, ¿no ve? Múltiplos de 10. Ahora es múltiplos de 100, ¿ya? Entonces, toditos terminan en ni, ¿ya? Excepto estos números enteros que son 200, 300, 400, 500, excepto estos, no terminan en ni, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Gisa. Yo no entendí. Ya, A ver, ¿qué Sí, parte licenciado. se A entiende. ver, Yatishiri, en las unidades va el ni hasta el 90, hasta el 100, Ujú. ¿cierto? 99, Sí, 99. hasta el 99, porque el 100 sería pataca. Si yo Exacto. quiero poner 180, sería pataca, pataca, 180. Quimsacalcón y Tuncani. No estás diciendo bien el número, ¿no? Quiero decir 180, ¿no ve? Sí, Patac, Kimsacalcón. 180. Entonces, pataca primero, que es 100, ¿no ve? Pataca. sí. ¿Cómo se dice 80? Tunca. Tunca, Quimsacalcón. Kimsacalcón. Calconi. Patunca Quimsacalconi. Patac, Tunk, Kimsacalcón. Sí, eso sería. ¿Todavía te queda duda, Miski? Entonces, el sufijo ni se usa en... ¿Hasta dónde? Por eso estoy aclarando, ¿no ve? Cuando estamos hasta el 99, voy a poner. Ya. Del 11 al 19, 21 al 29, 31 al 39. ¿Me dejo entender? Todos estos llevan ni, múltiplos de 10, ¿ya? Múltiplos de 10. Ahora, cuando ya estamos de 100 a 999, entonces son múltiplos de 100, ¿ya? Entonces, de 101 al 199, 201 a 299. ¿Me dejo entender? De 301 a 399. Todos esos llevan número o terminación ni. Las unidades y las decenas, ¿no ve? Correcto. Todas las decenas ni. Ahí está, Múltiplos quedó de clarito. Ni. ¿Ya?
ya estamos hablando de múltiplos de 100, ¿ya? Todo termina en ni, excepto, perdón, ¿alguien quiere hablar? Disculpe, Yetichiri. Al decir Pataka Tunka Kim Sakalconi, ¿no está diciendo 118? Ah, ya, sí, está bien. Estoy diciendo 118 en este momento, está mal escrito. Sí, porque Ya. 80 en el libro está Kimsakalku Tunka, al revés. Exacto, aquí nos falta el tunca, ¿no? Pataka, Entonces estaba bueno el mío, profesor. y ahorita vamos a corregir, no se preocupen, ¿ya? Pero se entiende todavía la terminación ni, ahorita vamos a hacer escribir los números. ¿Está bien los números? Entonces, A mí me quedó claro con la explicación que dijo la compañera, de en las unidades hasta el 99, en las unidades se pone el ni, y después en las unidades y en la decena hasta el 999, ¿será, profesor? Sí, Se agrega el ni. ¿Eso? sí, 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 Listo, me queda claro. correcto, muy bien. entonces, Yatichiri, ¿cómo era al final? 180. Ya, ahorita vamos a escribir los números, no se preocupen. Esto es 118. 118, ¿sí? 118. Sí, eso me parecía. Ya, vamos a borrar. Ya, pizarra. ¿dónde está? Ya, entonces se supone que sabemos hasta ahora los números hasta el 999, ¿correcto? Ya. Ya, vamos a escribir algunos números al azar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? 18, lo que hemos 180, escrito así, 180. ¿no? Ahorita vamos a escribir. Tunka, Kimsa, Al, Ni. ¿15? Tunca, Kimsacalco. Tunka, Kimsa, Calconi, ¿no ve? 18, ¿es correcto? 18, sí. Tunka, Sí, Kimsa, está Calconi, ¿ya? Ahora voy a escribir 29. Ya, ahorita vamos a llegar a 180, no se preocupe. ¿Cómo se escribe 29? Patunca, Yatuncani. Atunka, Yatuncani. ya, Tuncani. Correcto, muy bien, ¿no? A ver, 99. 99. Yatunka, tunka, Yatuncani. Ya, Tunka, Tunka, Yatuncani. ya, Tuncani. ¿Correcto? Yatunka, Yatunka, Tunka, Yatuncani. Yatuncani. ¿Sí? Entonces aquí, a ver, para que se ubique un poco. Yatunka, Tunka, ¿qué es? ¿Qué número es? 90, pues. 90. Yatunka, 9. 9. Perfecto. Eso es lo que se tiene que ubicar, ¿ya? Ahora sí, seguimos. 8. ¿Cómo se dice 108? Pataca, Kimsacalconi. Kimsa Pataka, Calconi. Kimsa Calconi. Pataka, Kimsa Calconi. 120. Pataca, Patungani. Pataka, Patacani en todo caso, ¿no? Patunca. 120, ¿no ve? Pataka, Patuncani. Patunca. Porque sería, Claro. sería Tuncani. Así, Tuncani. ajá, Pataka, Patuncani. ¿Sí? ajá. Patunca es el 20, Pataca es el 100. Ahora sí, famoso 180. Entonces, primero, Pataca, ¿no ve? Pataca. Pataca, que sería 100, ¿sí? 80, ¿cómo se dice? Tuncani. Kimsa, Tuncani. Tuncani. Kimsaqalq, Tuncani. ¿Sí? Pueden escribir aquí completo, no hay problema, ¿ya? Pataka, Kimsaqalq, Tuncani. ¿Ya? Entonces la terminación ni. ¿Ya? Los números largos en Aymara son con el 9. 99, 999, 9999. A ver, ahora vamos a escribir. 999. A ver, ¿quién se anima? Dijimos 999.
Pataca. Pataca. Pataca, yatung, Pataca. cani. Yatung pataca. Pataka. Pataca patacani. Yatunka pataka no entra, Yatichiri. Creo que no entra Yatichiri. Yatunka pataka, Yatichiri. Sí. Pataca, Yatung pataca. Yatung pataca. Ya. Pataca yatuncani sería o no. Ah, no, no. Pataca, esto es 100, ¿no ve? Ajá. Pataca, yatuncani, estoy... Pataca, yatunca. Ah, ya. 9 de 100, pues Yatunka pataka. Ahorita. Ya. 999, ¿no ve? Primero Ajá. pataca, ahí estamos bien. Pataca, 900 se dice... Yatunka. Yatunka Pataca 900. Yatunca pataca sería Pataca. profe o no. Correcto. Yatunca. Aprendimos muy bien. Yatunca, pataca. Ahí está, 900, ¿no ve? Ahí no nos estamos perdiendo, ¿sí? Yatunka, tunka. Pataca. Yatunca, Ahora tunca. nos falta Yatunca. el 99, ¿no ve? Yatunka, tunka, yatunkani. Tunca, esto es Yatunkani. 99 o 90, ¿no ve? Ahora nos Yatunca. falta el número Yatunca. 9. Yatuncani. Yatuncani. Perfecto, ese es el Alzawa. 999, ¿no? Entonces, esto es 999. Entonces, así van a ver los números, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna duda todavía? Ahora se supone que sabemos hasta el... Ahora se supone que sabemos hasta el número 999, ¿ya? Yatichiri. 180, ya. 180. Pataca. Pataca. Quimsacalconi. Quimsacalco. Tuncani. Tuncani. Quimsacalco. Tuncani, sí. Tuncani. Pataca, Quimsacalco, Tuncani, ¿ya? Ya, entonces, con cualquier número tendríamos que conjugar ahorita hasta el 999. ¿Ya? Ya, en un momento vamos a preguntar números. Ahora nos falta lo que sería los miles, ¿ya? Wow. 1000 se dice guaranca, ¿ya? Guaranca. Ya. 1, 2, 3. Guaranca. ¿Ya? Guaranca. Guaranca es 1000. Entonces no se van a olvidar. 10, tunca, 100, pataca, 1000, guaranca. ¿Ya? Guaranca. Ahora, es igual, ¿no? Igualito como hemos hecho con el 11, con el 101, igualito, ¿sí? Por ejemplo, quiero decir 101, ¿no? Guaranca, Mayani, correcto, ¿no? Mayani, ¿no? Igualito como 100, ¿no? Ahora quiero decir, por ejemplo, 1300. ¿Cómo sería 1300? Guaranca, Ahora no se olviden que es múltiplos de 1000, ¿ya? Múltiplos de 1000. ¿Ya? Múltiplos de 1000. Aquí está escrito, ¿no? Quimsa pata. Yo creo que sí. ¿Ya? Guaranca, quimsa patacani. Múltiplos de 1000 ahora, ¿ya? Entonces, de 1001 a 1999, todos terminan en ni. De 2001 a 2999, todos terminan en ni. ¿Ya? Ahora seguimos. A ver, 2000. ¿Cómo sería 2000? Guaranca. Guaranca. Pa, 2, guaranca, 1000. Entonces, 2000 estamos diciendo, ¿sí? Bien fácil, ¿no? A ver, 5000. Pesca guaranca. Pesca guaranca, ¿sí? Me asalta una duda. Ya habíamos dicho hasta el 99 en las unidades va el ni. Hasta el 999 en las unidades y en las decenas se agrega el ni. Y hasta el 9999
En todas, dijo. En todas. Entonces sería en las unidades, en las decenas y en la centena. Sí. Claro. Sí. Entonces, digamos, es al final, ¿no ves? En donde termina, ya le ponemos el ni. Así sea unidad, decena o centena, ¿no ves? Claro, eso hemos aprendido desde el principio, Para ¿no? Desde el cerrar, 11. digamos. Acuérdense del 11, ¿no? Y hemos repetido harto, ¿no? Tunca, Mayani. Entonces hemos dicho, van a conjugar, solamente van a agregar la terminación ni al final. ¿No ve? No va en ningún lugar. Ya, ¿No ve? cuando el Al final. pataca está adentro, no tiene, pero cuando termina, como igual las decenas y las unidades, termina también con ni. Claro, El por eso último, digo, ¿no? digamos, tiene el ni. Por La eso he última dicho, palabra, ¿no ve? correcto, sí. Entonces, por eso he dicho, ¿no? 10 normal, ¿no ve? Pero del 11 al 19, terminación ni, ¿no? 20 normal. Del 21 al 29, con terminación ni. Así llegamos al 99, ¿sí? Ahora 100 normal. De 101, perdón, 101 al 199 en terminación ni. 200 normal. 201 al 299 terminación ni. Así llegamos al 999. Pero ahora 1000 normal, ¿no? De 1001 al 1999 va en ni. 2000 normal. 2001 al 2999 terminación ni. Así llegan hasta el millón. pata. ¿No sería entonces Huaranca Quimsa Pataca? Ya, pero Como es Quimsa la Pataca- terminación, le pongo el ni para como suena. No, pero estoy diciendo bien claro, ¿no ve? ¿Dónde está el ejemplo? 1300. 1300, ¿no ve? Estoy diciendo de 1001 a 1999 termina en ni. ¿Lo ve? No estoy diciendo que cuando son centenas o decenas, no, sino todos entran, ¿ya? Esto es el ejemplo, ¿no ve? De 1001 a 1999 termina en ni. O sea, profe, se le diría 1300 sería Huaranca, Quimsa, Patacani, ¿no ves? Claro, ahí está. Ya. Todos terminan Huaranca, en la Quimsa, terminación Patacani. ni cuando son múltiplos de esta forma, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿O alguien todavía tiene duda? Ya, Tichiri, entonces digamos que 1400 sería Huaranca, Usi, Patacani, ¿así? Correcto. Ah, ya, Tichiri, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Qué interesante, profesor. Ahora hagamos nuestro año, Yatichiri. Ya, a ver, ¿quién quiere decir 2020? 2020. Huaranca, Patuncani. 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 Pa, Huaranca, pa, Patuncani. Ya, muy bien. Huaranca, Patuncani. Ya, entonces cualquier número ya saben conjugar. Solamente aprenden hasta el 10, luego aprenden el 10, el 20 o el 100, el 1000 y ya está. ¿Ya? Ahora, para que no se queden con la duda, el millón, ¿ya? El millón. Millón. Huarancan, Huarancapa. Huarancan, Huarancapa. Ah, ¿Ya? Huarancan, Huarancapa. Huarancapa. Ah, ya. ¿Recuerdan de esa frase? Nayawa hiuthan, naiharusti warankan, warankapa wajutapan. ¿Ya? Esto es millón, ¿ya? Millón. Entonces, igual, ¿no? Es el mismo caso. Ahora van a ser múltiplos de millón, ¿no? Entonces, de... Huarancan, Huarancapa, Mayani, Mayani. Huarancan, Huarancapa, Payani, Huarancan, Huarancapa, Ay, Quimsan, ¿no? ay, ay, Entonces, así sucesivamente. Igualito, ¿ya? Ahora bien, con base a estos números vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Algunas preguntas. ¿Ya? Por ejemplo,
Ya hemos aprendido, ¿no? Humaj. ¿Cuántos años tiene? Qauqa. Qauqa. Gilanitasa. ¿Ve? Hemos hecho esta pregunta, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que cambiaba? Esto, ¿no? Gila. ¿No ve? Por ejemplo, alguien dice, ¿cuántos años tiene, no? Humaj qauqa mara, ¿no? Mara es año, ¿no ve? Sí. Humaj qauqa maranitasa. Humaj qauqa anunitasa. Humaj qauqa utanitasa. Humaj qauqa, ¿no ve? Entonces, qauqa, hemos dicho, es para saber cantidad. ¿Cuánto? Exactamente, cantidad. ¿Cuántos? ¿Ya? Bien. De hecho, esto ya se supone que ya dominamos esta parte. Ahora vamos a hacer preguntas, por ejemplo, para saber número de celular o otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, celular, nomás voy a poner ya. Cuaderno. Celular, hakumaj, voy a decir kaukirisa, ¿no? Kaukirisa. O puede ser, en vez de kaukirisa celular, hakuma churitas mati, ¿no? ¿Me puedes dar? ¿No? ¿Me darías tu número? Churitas mati. No es así. ¿Sí? Ahora. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu Claro. número? Puede haber cualquier pregunta, ¿no? A ver, puede ser kaukiris. ¿Cuál es tu número de Kaukiris celular hakumaja, ¿no? Ya hemos hecho 3 preguntas, ¿no? Que hacen referencia a lo mismo. Se puede haber diferentes formas de preguntar, ¿no? Yo le puedo decir, ¿cuál es tu número? ¿Me puedes dar tu número? ¿Sí? O, no sé, no me acuerdo cuál he hecho la otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál celular Hakuma? ¿Cuál es tu número de celular? Cualquiera que fuera la pregunta, aquí necesitan escribir o dar su número de celular, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo voy a escribir un número ficticio. Si dieran, por ejemplo, por uno, por ejemplo, Pacal, Coquim, Zapaya, Pesca, Sota. Ahora, ¿cómo se dice 0? ¿No ve? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando se dice 0, van a encontrar en libros como Chusa. O van a encontrar como Muruko. Ahora, ¿estará correcto los dos? Sí. Chusa, ¿qué es? El vacío. Muruko. Redondo. Redondo. Para mí creo que es el muruco más. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando traten así de número 0, si bien se grafica o se dice, se denomina como chusa, moroco, ¿sí? Hay que tratar de omitir, ¿no? Entonces, no decir así, ¿no? Pacal, coquim, zapaya, pesca, sorta, moroco, maya, pus. No, sino traten de utilizar conjugando, ¿ya? Entonces pueden decir como en castellano, ¿no? 73, 25, 60, 14. Ah, ¿de dónde? Exactamente, ¿no? Entonces no traten de utilizar moroco, chusa, sería el peor de los casos, ¿no? Porque en realidad no existe. Porque en realidad en Aymara no existe. No puede ser de 3, ¿no? Como decimos en castellano. A veces decimos, ¿no? Yo digo, por ejemplo, 732, así diría, ¿no? 732. ¿No ve? Entonces, ustedes vean la forma de cómo expresar, pero en lo posible, que no se exprese el 0 en Aymara, porque básicamente no existe. ¿Sí? No existe el 0. Todo existe. O sea, no podría haber, digamos, algo que no existe. ¿Ya? Chusa o moroco. Esos son para... son sustantivos, ¿no? Moroco es redondo para dar, para mencionar algún objeto redondo, ¿no? Y chusa simplemente es vacío, ¿no? Chusa. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, ¿cómo sería? Pagaltun, kimsane, patunka, piscane, sohtatunka, tunka pusini. ¿Se entiende?
así van a decir sus números, ¿ya? Entonces ya no van a decir chusa, no van a decir uno por uno en lo posible, ¿ya? Bien, entonces yo voy a preguntar con esto, ¿ya? Entonces, ustedes saben sus ¿Qué números. sería, Yatiri? ¿Sería Nayaj y luego digo el número? Ah, Nayan celular hakujaj, ¿no? Eso escribir, ¿no? Nayan celular hakujaj. Entonces aquí estamos utilizando sufijo posesivo mi, ¿no ves? Hakujaj. Nayana, ¿no? De, mi. Hakujaj. ¿Ya? Bien, ahora sí, a ver. Lisbeth Vera Sánchez, Cauquiri celular Hakumaja. Yo voy a anotar mientras sus números de celular. Ya, mentira. Nayaj, celular, Pacalco, Yatunca, Tunca, Kimsa Calco, Kimsa Calconi. Kimsa Calconi. A ver, algo está mal ahí, ¿no? Ya, a ver, sigamos. Ruth, Cauquiri celular Hakumaja. Naya, celular, Hachuja, Pacalco, Pescatunca, Sacalconi, Softatunca, Pusini, Calco, Quinza Calcotunca, Calcón. 158, 64, 585, ¿es correcto? Sí. Ok, igual de que 588. Ah, ya. Entonces ahí te faltó. Calcón, has dicho, ¿no? Kimsa Calcón. Ya. A ver, Miskiwaira, ¿quieres celular Hakumaj? Naya chiliri de haj, yatichiri, yatunka tunka kimsani, yatunka tunka pagalconi, Ya. pesca tunka, yatuncani, pusini. Ok, vale, a ver, Ruth, ¿quieres celular Dígame Hakumaj? mi número, profesor, a ver. Ah, no, ¿Me no lo anoté. anotó? No lo anoté. Te lo digo de nuevo para ver si me salió bien. Ya, a ver. Yatunka tunka kimsani. Yatunka. Tunka kimsani. Ya. Yatunka tunka pagalconi. Ya. Pesca tunka, yatuncani. Ya. Pusini. Ya, a ver, 913, 917, 594. 93975904. Ah, ya. El 04, ¿cómo se escribe, Pusini nomás? Pero si vas a decir así de forma solito, entonces chusa o moroco, ¿no? No, porque pues yo de dos en dos. Claro, pero no puedes decir 04, ¿no ve? Porque hemos dicho que no existe, es como Por el eso 4. le decía, por ejemplo, yo... En este caso puedes utilizar 3 números, ¿no? Entonces, ya. Me estás diciendo esto, ¿no ve? Digamos, ¿no? Esto mismo, ¿ya? Digamos, de 2 en 2 estoy dando. Entonces resulta que de 2 en 2 me queda así, ¿ya? Estoy suponiendo 1 y 0 y 1. Entonces, en ese caso no me conviene, entonces lo utilizo 601, ¿no? Softa pataka mayani, de tal forma que el 0 se incluya. Ya, está malo entonces mi número. Claro, lo hemos omitido el 0, ¿no? Entonces, claro, yo le he omitido el 0 y entonces... ya, entonces, hoy, por ejemplo, algunos números son así, ¿no? No sé, he visto así, ¿no? No sé, digamos así, no sé, me estoy inventando, así más o menos, ¿no? Entonces, no es que siempre tiene que ser de 2 en 2, ¿no? Entonces pueden tomar esto como un número y esto otro número, ¿sí? Entonces ustedes ya ven cómo estructuran de tal forma que no digan chusa, moroca, en lo posible evítenlo, pero en el peor de los casos sería que lo utilicen, porque básicamente chusa o moroca no existe como número,
Son sustantivos para expresar cosas, objetos, ¿ya? Bien, eso sería la primera pregunta que tiene que ver con de lo que son los, el celular. Ahora, de esto puede haber otras preguntas. Vamos a hacer con eso, ¿ya? ¿Alguien quiere participar? ¿Preguntar? Naya. A ver. Nay, ya tichiri, a ver, ¿cómo jamás? Ya, Tichiri, una preguntita. Sí. El número de celular, ¿se puede dar número por número? Por decirle 7, 9, 6, así. ¿Se puede dar el número? Sí, puedes dar uno, ya. de 2 en 2, de 3 en 3. Solamente estoy diciendo en lo posible, eviten el 0, nada más. ¿Ya? Gracias, gracias. Muy bien. Ya, Tichiri. Sí. A ver, María Luisa, si es que he entendido y si tengo mi celular así. Sokta tunka payani. Ya. Quinza tunka, quinza pacalco tunka mayani. Ya. Sería 62, 33, 71. 72, 11. Ah, ya. Entonces me dices, a ver, Sokta tunka payani. Ya, 62, ya. Tunka quinzani. Ya. Pacalco tunka payani. Ya. Tunka mayani. Correcto, eso es. Ah, gracias, Eso es. Yatichiri Gisa. Waliki. Muchas gracias. Ok, Waliki María. Ahora sí. Entonces, eso es la primera pregunta que podemos hacer. Ahora, otra pregunta que podemos hacer con los números es esto, ¿no? Humaj kuna maranza yurta. ¿Alguien puede traducir? ¿Cuándo has nacido? ¿En qué año naciste? ¿En qué año has nacido? Eso es, ¿no? ¿En qué año has nacido? ¿Ya? Humaj kuna maranza yurta. ¿Qué año o en qué año has nacido? Entonces, la respuesta, Nayaj, ¿no? Dicen el año. Marana yurta. Waran papatakani pakal mayani. No, pakal tunk mayani. Sí. Entonces, aquí, ¿no? Nayaj, Waranqa, Yatunka, Pataka, Kimsaqaltunka, Paqalqoni, Marana yurta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Simplemente el año. ¿Ve? El año. ¿Sí? Luego el resto es lo mismo, ¿sí? Humaj, estamos en segunda persona. La anterior igual era segunda persona, ¿no? Humaj kuna maranza yurta, nayaja, waranka, yatunka, pataka, kimsaqaltunka, paqalqoni, marana yurta. ¿Sí? Entonces ahora, un minuto, apréndanse el año que han nacido o escríbanse en sus cuadernos y yo les pregunto, ¿ya? Ya, profe. Ay, a ver. No está mal. Huanca. Yatung pataka. Ya, Chacucha. Y a ver, ¿qué te dice? A ver. Pilar Bonifacio Condori.
Kunamaran sayurta. Nayaj, Guaranca, Yatunka, Pataca, Yatunka, Tuncapayani, Marana, Yurta. Waleki. Kuyaka Felisa Seferina. Kunamaran sayurta. Nayaj, Waran, Yatun Pataka, Pacailconi, Pacaltung, Mayani, Nayaj Yurt, Yatichiri. No sé si está bien. A ver, Kuyaka Sofía Paja, Kunamaran sayurta. Nayaj, Guaranca, Yatunka, Pataca, Sohtatunka, Yatuncani, Maran Yurta. Ah, ya, Waliki Kuyaka. A ver, ¿qué tiempis? Elena Sirpa, Kuyaka, Kunamaran sayurta. Guaranca, Yatunka, Kimsacalco, Kimsani. Ya. A ver, Luis, Gilata Luis, Kunamaran sayurta. Nayan, Guaranca, Yatun Pataca, Pacaltunca, Kimsani, Maran Yurta. Ah, Waliki. A ver, Gilata Astete Néstor, Kunamaran sayurta. Nayaja, Yurtua, Kaya, Guaranca, Yatun Patak, Sohtatun Pacalcuni Marana. Ah, ok, Walikiu, Kusau, Haisawima. A ver, ¿qué tiempis? Kuyaka María Flores, Kunamaran sayurta. Naya, Guaranga, Yatunka, Patanka, Kimsagalku, Tunka, Pisgani. Algo está mal. Me has dicho, a ver, 19.815 me has dicho. Oh. Entonces, 1985 debe ser, ¿no ve? Sí, pues sí, Piscani nomás, no Tunca Piscani, ese Tunca quitar, ¿ya? Ah, ya. A ver, ¿qué tiempis? Lisset Simef, Kuyaka, Kunamaran sayurta. Nayaj, Paguaranca, Yurta. En el año 2000. Sí. Moaliki Kuyaka. A ver, Adela Calle, Kuyaka, Kunamaran sayurta. Naya, Pataca, Yatuncani, Tunca, Yatuncani, Sohta. A ver, ¿cómo? A ver, uno más. Naya, Pataca, Yatunca, Tunca, Yatuncani, Sohta. Ah, ya. Ese está conjugado mal, ¿no? Pataca es 100, ¿sí? Entonces, digamos, quieres decir, no has nacido en 100, no sé. Hemos nacido todos después de 1000, ¿no ve? En 1900 la mayoría, ¿no? Sí. Entonces, tienes que conjugar bien. A ver, Zulma Illanes, Kunamaran sayurta. Nayaj, Guaranca, Yatuncani, Pataca, Sohtatuncani, Pacalconi, Maraca, Yurta. Ya, algo está mal, igual la conjugación. En todo me termina ni. Solamente en los últimos, ¿no? Ah, ya está bien, gracias. Ya, por ejemplo, ¿no? Este número vamos a escribir, ¿no? Entonces. Ya Tichiri, te lo haré unito. A ver, Kunamaran sayurta, Kuyaka. Naya, Guaranca, Yatunka, Pataca, Suhtatunka, Suhtani. Ah, Waliki Kuyaka, ¿ya? ¿Waliki? Oh, Waliki. Gracias. Waliki. Naya Yatichiri. A ver, Kunamaran sayurta. Naya Yurta, Guaranca, Yatunka Patagani, Kimsatunka Calconi. Kimsatunka Calconi. ¿Ya? Waliki. Ah, Kimsatunka Calconi, 35. 85, ¿no? Sí, Piscani, ya, Calconi, ya. Ya, ahora escribimos lo que estaba diciendo, ¿no? Esto, ¿no? Guaranca,
Yatunka Pataca, Huaranca es 1000, ¿no ve? 1000, sí. 900, Yatunka Pataca. Ahora, 80, ¿cómo se dice? Quimsacalco tunca. Quimsacalco tunca. Ahora, ¿cómo sería el 7? Pacalcuni. Ya, ahora algo que quiero que tomen en cuenta, ¿sí? Entonces, esto es el número, ¿no? Huaranca, Yatunka, Pataca, Quimsacal, Tunca, Pacalconi. El ni solamente va en el último. ¿Ya? Otros me han puesto Huaranca, Yatunka, Patacani, Quimsacal, Tuncani, Pacalconi. No, no. El ni solamente al final. ¿Ya? Es números compuestos solamente al final. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí ya no podía entender, ¿no? Entonces tiene que ser clarito. ¿Ya? Entonces, esto es 1000. ¿No ve? Yatunka Pataca es 900. Vamos a separar así para que se entienda, ¿no? Es 1000. Esto es 900. ¿No ve? Quimsacal Tunca. Esto es 80. Y esto es 7. ¿Sí? Entonces así separen, ¿ya? Ahora la terminación ni solamente en el último, ¿ya? Por ejemplo, no se quieren decir 1985, ¿no? Huaranca, Yatunka, Pataca, Quimsacalco, Tunca, Pescane, ¿no ve? ¿No ve? Quieren decir 89, digamos. Huaranca, Yatunka, Pataca, Quimsacalco, Tunca, Yatuncani. ¿No ve? Quieren decir 1981. Huaranca, Yatunka, Pataca, Quimsacalco, Tunca, Mayani. ¿No ve? Entonces, esto, ¿no? Ahora otros me han dicho 100, no sé tantos, ¿no? Entonces nadie hemos nacido en ese año, ¿no ve? Entonces la mayoría estamos en este año, ¿no? ¿Sí ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, sí. Una consultita. Para el número de celular, igual al final nomás se pone el ni o en cada número va. No, pero el número de celular ya es diferente, ¿no ve? No estamos diciendo 1987, no estamos diciendo así, sino pueden ser de unidad, puede ser por decena, por centena, no sé, ustedes ya verán. Entonces, si es uno por uno, o sea, no ninguno va a terminar, ¿no ve? Entonces, digamos... ¿sí? Una consulta, ¿y cómo se escribiría en el número de celular? Por ejemplo, el mío no he podido escribir porque lleva muchos ceros. A ver, díctame. Ese es el 765, 90.001 sería. 3 ceros. No, un cero es además. Ya, entonces esto no es 90.000, es 9.000. 9.000. Y con el 1, ¿cómo se escribiría? Ya, 90.001, ¿no? Ya, entonces puedes decir así, ¿no? Estos puedes decir como un número o uno por uno, no sé, ¿no ve? Mejor ser uno por uno. Entonces, Pacalco, Sohtatunca, Pescani. Ahora 90.001, ¿cómo se diría? 90, ¿cómo se dice? Yatunca, Huaranca, Mayani. ¿No ve? Entonces, digamos, uno por uno estás dando. O primero voy a dar uno, ¿no? Pacalco, Sohtatunca, Pescani. 90.000, ¿no? Entonces, ya Tunca, Huaranca, Mayani. Mayani. ¿Sí? Ese es tu número de celular. Más fácil, ¿no? Pacalco, Pataca, Yatichiri. Yatunca, Huaranca, Mayani, ¿no? 90.001. Pacalco, Sohtatunca, Pescani, 7. Pacalco, Pataca. Esto es 7. Y esto es 65. No confundan, por favor. Separado, ya. 65 y esto es 90.001. No debería llevar a 90.000. No debería ahí llevar está. ni. Ya. Sí. Está mejor. Yatunca, Huaranca, eso es 9.000, ¿lo ve? 9.000 y aparte uno suelto, ¿no? Yatunca.
Yatunka Guaranca. Yatunka Tun. Ah, no, esto 9000 nomás estamos diciendo aquí, ¿no? Sí, no debería llevar Yatunka 1001. Tunka Huaranca. ¿Ya? Yatunka. Yatunka Yatunka. 90, ¿cómo se dice? Yatunka Tunka, ¿no ve? Yatunka Entonces Tunka. aquí nos falta esto. Tunka. Aquí nos falta, aumenten eso, ¿ya? Aumenten. Yatunka Tunka Mayani. ¿Sí? Aquí nos hemos comido eso. Entonces, ya, aquí. Yatunka Tunka Huaranca Mayani. Así es. ¿Ya? Entonces, así con los ceros, ¿no? O al final digan chusa, moroc, digan, no hay problema, pero no se escucha bien porque simplemente no existe, ¿ya? Puede decir Kimsa Moroconi Mayani. Yatunka Huaranca Mayani. Ay. Yatunka Huaranca Mayani. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya, Tichiri, entonces en los teléfonos uno puede unir en unidades, en decenas y en centena, habiendo ceros. Número por número, no centena por centena. Número Puede por ser número. como a uno le parezca mejor, ¿no? Como Claro. que se entienda Colocarlo. mejor. Por Ya. ejemplo, el celular yo puedo dar, ¿no? Así yo puedo decir 765 90001. Así puedo dar. O puedo dar 765 90001. O sea, yo puedo dar como yo quiero, ¿no ve? O hay alguna regla para decir número de celular. No hay. Entonces, ustedes vean No hay la mejor centenas forma. ni decenas. Exacto. Se pueden ver. Como uno lo o pueden entienda. decir como, exacto. Ahora, eso sí, no Depende del pueden contexto, separar, por dicho. ejemplo, si yo les... Por ejemplo, yo no le puedo separar, por ejemplo, mi año, ¿no ve? Entonces yo no puedo decir Maya, Yatunka, Kim, Sacalco, Pacalco. No puedo decir así, Hay ¿no? que Porque tengo que simplificarse la expresar vida. número. Es que nos ¿Ya? están confundiendo, Entonces, Yatichiri. Número entero. Por Mejor favor, déjenme explicar al docente, por favor. Yatichiri, un favorcito. Y dejen escuchar las voces de fondo. No sé si por respeto a los compañeros podrían apagar sus micrófonos después de cada participación. Se escucha ya, voces vamos de a poner como fondo, por reglas, ¿ya? favor. Por Sí, favor, mejor. compañeros. Solamente cuando van a participar, ¿ya? Entonces apenas participen, desactiven, ¿ya? Entonces nuevamente explico, ¿no? Cuando son números, por ejemplo, cuando yo quiero expresar, digamos, 100 casas, ¿no ven? Entonces, yo no puedo decir, pues, ¿no? 100 casas, no puedo decir así, tengo que expresar número entero, ¿no ve? O quiero decir mi año de nacimiento, yo no puedo decir 1987, no puedo decir así, tengo que decir 1987, ¿no ve? Entonces tengo que expresar número así de forma completa. Sin embargo, cuando es número de casa, o incluso número de casa no, o a veces también se separa, ¿no? Pero por ejemplo, cuando es número de celular, entonces ahí yo puedo dar como yo vea conveniente, ¿no ve? Entonces yo puedo dar 1 por 1, 2, primero 2, luego 1, ¿no? La mejor forma para que la otra persona me pueda entender. Por ejemplo, yo doy, ¿no? 732-56014, ¿no? Esa es la forma como yo doy, pero yo puedo decir 732, ¿no ve? Pues podría dar de 3 números, o sea, y en Aymara de la misma forma, pueden ustedes dar 1 por 1, 2 en 2, primero 3, luego 2, luego 1, no sé. Pues vean la mejor forma para poder transmitir su número, ¿sí? Para que la otra persona les pueda comprender. Simplemente eso, ¿ya? Bien, Pachaj Tanao. Otra pregunta, ¿ya? Yatichiri. ¿Ya? ¿Cuál es? Por ejemplo, ¿cuántos años tiene tu papá o cuántos años tiene tu hermano? ¿Ya? Es, hace un momento hemos hecho una pregunta, ¿no ve? A ver, vamos a hacer. Humaj, Qauqa, Utanitas, ¿no? Ya. Esto hemos dicho con primera persona o segunda persona en todo caso, ¿no? ¿No ve? Qauqa, ¿cuánto? Uta es casa, ¿no ve? Entonces yo quiero decir, ¿tú cuántos años tienes? ¿No ve? Entonces simplemente cambia el uta por mara, ¿no? Mara es año, ¿ve? Huma qauqa maranitasa, ¿no? Yo tengo nayaj, kimsatunka, payani, maranitua, ¿no ve? Entonces, ¿no? Mara, simplemente cambiamos el uta.
yo quiero decir cuántos perros tienes. Humaq cauca anunitasa. ¿Cuántos perros tienes? Humaq cauca añascunitas. A ver, eso. Eso es en segunda persona, ¿no? Cuando yo estoy haciendo una conversación con una persona. Ahora me dices de tercera persona, ¿no? Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuelo, tu gato, tu perro, ¿no? Entonces, cambiamos el huma, ¿no ve? Entonces, yo puedo decir hupaj, ¿no ve? Tercera persona, ¿no ve? ¿Qué es hupa? Él o ella, ¿no ve? Pronombre personal. Hupaj cauca utanisa. Ahora, para tercera persona, borramos esto, ¿ya? Eliminamos. Humaj, Hupaj, ¿no? Continúa la X, ¿no? Esto, continúa. Hupaj, Cauca, Utanisa. Ahora quiero preguntar cuántos años tiene. Entonces cambio el Uta por Mara. Ahí está, ¿no? Hupaj, Cauca, Mara, Nisa. ¿Cuántos años tiene? Ahora, Jupa, pronombre personal. Yo puedo decir tata, ¿no? Tata, ¿qué es? Papá, ¿no ve? Ahora quiero decir tu papá, ¿no? Entonces, tatama. Tatamaj, cauca, mara, ni, sa. Tu papá, ¿cuántos años tiene? Tatamaj, cauca, pisi, ni, sa. ¿Cuántos gatos tiene? Tatamaj, cauca, no sé, guaguaniza, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? ¿No? Y simplemente eso. Y ahora yo quiero decir tu hermano, tu abuelo, tu mamá, ¿no? Cambio por tata, por mamá. Mamamaj, cauca, maraniza. Gilamaj, cauca, muniriniza. Cuyacamaj, cauca, guaguaniza. ¿No ve? Ahora quiero decir animal, ¿no? Pisimaj, cauca, maraniza. Pisimaj, cauca, guaguaniza. Pisimaj, cauca, saminiza. Pisimaj, cauca, amparaniza, pisima cauca, ñicutaniza, pisima, ¿no ve? Listo. Simplemente cambia eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Para el lunes van a practicar, vamos a hacer conversaciones con esto, ¿ya? Ya, Tichiri, una consulta. ¿Cómo puedo decir los dos juntos habían ido? Ah, panpachao sarapje. ¿Patachao? Panpachao. ¿Habían ido o han ido? Han ido, Pampachao. Panpachao sarapje. ¿Ya? Panpachao sarapje, ¿no? Panpachao, los dos habían ido. O los dos han ido, ¿no? Sarapje. Sarapjataina sería, habían ido. Sarapjataina, los dos habían ido, ¿ya? Entonces, más adelante la conjugación, ¿ya? Ya te quiero una consulta, por favor. ¿Cómo se dice bienvenidos, bienvenidas? Ya. Aski Hutawi. Aski Hutawi. Bienvenidos, ¿no? Entonces, Aski Hutawi, bienvenido, ¿no? Entonces, Culiacanaka, Gilanaka, Choroski, Aski Hutawi, Kipan, Tapi, Humanataki, ¿no? Entonces, hay que conjugar. Pero si quieres decir bienvenido, Aski Hutawi, ¿ya? ¿Listo? That's all for today, ¿o no? Isa. Estás mau. Te estoy escuchando. Tengo una pequeña duda. En la primera pregunta, cuando dijo Juma, una naranja, dijo yurta. Al final, un poquito me confundió. ¿Qué significa yurta, Yatichiri? Ah, yurta. Yuriña. Nacer. Nacer. Verbo nacer. Gracias, Yatichiri. Muy bien. Hola, Kit. Yatichiri. Sí. Yatichiri. Delante, En caso de que pueda decir primer puesto, segundo puesto, en ese caso, ¿cómo sería? Ah, ya, no hemos aprendido todavía números ordinales, ¿no? Entonces se maneja el iri o el uri. Entonces, cuando las vocales, por ejemplo, ¿no? Un número, maya, ¿no? Maya termina en vocal A. Entonces, cuando termina en vocal A, se cambia por iri. Entonces, se dice mayiri, ¿no?
Paya, termina en vocal A, entonces cambiamos por iri, ¿no? Payiri, ¿no? Entonces, números ordinales. Vamos a aprender el siguiente lunes, no se preocupen, ¿ya? Entonces, iri, uri. No nos confundiremos. ¿Ya? ¿Vale, Kitty? Waliki. Muy bien, Chacocha. Sarjañan, Taquene. Paxiuro y Kisiñan. Lunes nos vemos, ¿ya? Y a ti, Chiri, ¿solo estás el miércoles en sí, solo miércoles. Ahí de es el 1 a libro, 3. ¿no? Ese libro es para aprender, ¿no? Ahí sí. lo compramos. Y en el otro lado es el diccionario, ¿no? Sí, el diccionario no es mío, es de Teófilo Laime, ¿ya? De Teófilo Laime. Muy bien. Chacucha, Tokuyo, Hañane. Waliki. Karunkama. Paxiurkama, ¿ya? Paxiurkama. Karoroja. Samañoro, ¿ya? Ya, Taquene a la voz de 3. Maya, Paya, Kimsa. Kunata, Kisa, Urpila. Kumahmus, Payista. Kunata, Kisa, Urpila. Usmawasa, Sista. Ichaja, Kaita, Wayista. Tuimaha, Kisiswa. Jaja, Payista. Iwanya, Inkaraki. Kunata Kisaita Wawista Waliki hasta el día lunes.